¿Y para ti, qué significa la Revolución Mexicana? Porque para mí, hasta antes de hacer este video y la investigación de este video, solo significaba algo especial porque es el cumpleaños de mi progenitora. ¡Hey! ¡Feliz cumpleaños, ma! Pero... ¡ah! Aquí estamos en Zacatecas. Más precisamente en el Cerro de la Bufa, en donde se vivió una de las batallas más sangrientas de la Revolución Mexicana. Pero para darle un poco más de contexto a la Revolución Mexicana y de por qué empezó la Revolución Mexicana, todo empezó en el Plan de San Luis. Era para pedir elecciones claras y democráticas. Pero el porfiriato ya había durado 30 años. Esa dictadura de la cual estaban sometidos miles de mexicanos. Inclusive bajo el régimen de las tiendas de raya, de las haciendas. Así, nace un nuevo personaje, Francisco I. Madero, el cual convoca al levantamiento en armas con el Plan de San Luis. Una de las causas que propició el inicio de la Revolución Mexicana es que Porfirio Díaz permaneciera más de 30 años en el poder. En medio de estas convulsiones sociales emergió la figura de Francisco I. Madero, quien ya en 1908 exigía elecciones claras y democráticas. Él abanderaba la no reelección y un ambiente turbio dominó en el escenario político, dividiendo a la sociedad entre partidos del dictador y de quienes estaban a favor de Madero. La reacción del gobierno no se hizo esperar. Madero fue hecho prisionero en San Luis Potosí luego del triunfo electoral de Díaz, en junio de 1910. Poco después logró escapar para refugiarse en San Antonio, Texas, desde donde lanzó el llamamiento a la rebelión, a través del Plan de San Luis. En ese momento, Francisco I. Madero declara nulas las elecciones de ese año y se reconocía como presidente provisional y jefe de la revolución. Él pugnaba por unas mejores condiciones sociales para los indígenas y obreros de México. Seguramente a lo largo de la guerra existieron muchísimas batallas y muchísimos otros conflictos, pero el día de hoy nos vamos a centrar en Zacatecas, en donde se llevó a cabo uno de los episodios conocidos como la Toma de Zacatecas. Y hoy, que estamos en el Cerro de la Bufa, sin lugar a dudas este es uno de los lugares más importantes de la ciudad, que fue parte de una de las batallas más sangrientas que se dieron durante la Revolución Mexicana. Zacatecas era una plaza importante para el México del siglo XIX, por sus ricos yacimientos de plata y minas, la convertían en la principal productora de este mineral de nuestro país. Zacatecas también era el último bastión para la llegada hasta la Ciudad de México, es decir, era una de las ciudades más importantes controladas por el huertismo, y su caída significaba el paso franco hasta la Ciudad de México. Es así como Pancho Villa y Felipe Ángeles comienzan a preparar la batalla. Felipe Ángeles, al mando de 18 trenes militares que conformaban la División del Norte, llegaron a Calera, a unos 25 kilómetros de Zacatecas. Al día siguiente comenzaron a tomar posiciones, al este, al norte y al sur de la ciudad. Los soldados revolucionarios eran alrededor de 25,000 en trenes hospital, de apoyo logístico, de artillería y de pertrechos militares, contra unos 12,500 hombres que estaban atrincherados con artillería pesada. Mientras las fuerzas revolucionarias iban tomando posiciones, hubieron combates, pero los revolucionarios no dispararon. Pancho Villa llega el 22 de junio a dirigir la batalla, así que Pancho Villa se dispone a recorrer a caballo las zonas tomadas por los revolucionarios, haciendo un reconocimiento del territorio para poder montar la estrategia de la artillería de Felipe Ángeles. Y es así como abren fuego sobre los bastiones de los porfiristas que se ubicaban en los cerros, y Villa comenzó los ataques de infantería y caballería sobre las fuerzas que defendían la ciudad. Así es como la División del Norte inexorablemente fue ganando terreno. Las fuerzas de Villa perdían muchos hombres, y Felipe Ángeles atrajo el fuego hacia su artillería, para así poder distraer a los porfiristas, y así es como Villa pudo irrumpir en la ciudad desde la estación del ferrocarril, y fueron repelidos por el general Benjamín y los llamados Colorados. Sin embargo, ante el empuje de los villistas, se retiraron de la batalla y huyeron. El combate continuó hasta alrededor de las 2 de la tarde. Para ese entonces ya se habían capturado las cimas que dominaban la ciudad, posteriormente capturando el Cerro del Grillo, y por ahí de las 6 de la tarde tomaron el Cerro de la Bufa. Y así las fuerzas porfiristas indicaban su retirada, y las fuerzas de los revolucionarios avanzaban por la ciudad. Y es como las calles del hermoso Zacatecas que hoy conocemos fueron testigos de la masacre que estaba a punto de ocurrir en esta ciudad. Durante la toma de Zacatecas, los revolucionarios acabaron con todos los soldados federales que encontraron. Al entrar a la ciudad, saquearon los edificios, oficinas, casas, todo lo que encontraron a su paso, porque ese también es el lado oscuro de las guerras.
arremetiendo incluso contra la población civil, ya que los soldados que intentaron huir o refugiándose en casas, templos y hospitales fueron masacrados sin distinción. Entre los acontecimientos de la toma de Zacatecas destaca la destrucción del Palacio Federal, mismo que fue dinamitado. Cuando los revolucionarios avanzaban y los federales no querían que tomaran el palacio y todo el arsenal que ahí se encontraba, intentaban que no fuera tomado el Palacio Federal, ya que ahí se guardaba un gran arsenal y no querían que los revolucionarios lo tomaran. Así que los federales lo dinamitaron, con el fin de que no fuera capturado. Pero la explosión mató aproximadamente a unos 300 civiles, entre ellos su mayoría mujeres y niños. La explosión causó importantes destrozos a todo a su alrededor, incluido el Teatro Calderón, que hasta la fecha sigue en pie. Más civiles murieron por las explosiones provocadas para destruir edificios estatales y municipales, y es así como los 7 kilómetros que hay entre Zacatecas y la población de Guadalupe terminaron tapizadas de cadáveres, lo que impidió el tránsito de los carruajes. Eso significó que hasta el día siguiente se detuvieron los saqueos, cuando Pancho Villa ordenó a sus tropas que detuvieran los saqueos ante las quejas de los representantes civiles de la ciudad. Inclusive mandó a fusilar a algunos de los saqueadores, pero el daño pues ya estaba hecho. Los resultados de esta batalla fueron unos 10,000 muertos, 300 heridos de los federales, 200 heridos de los revolucionarios, más unos 3,000 prisioneros federales, de los cuales muchos fueron fusilados. Otros más fueron obligados o incorporados al ejército de Villa. La toma de Zacatecas puede considerarse una de las batallas más sangrientas de la Revolución Mexicana, y para las fuerzas porfiristas fue un duro golpe, ya que no se pudieron recuperar. En su huida, tratando de detener a las tropas, dinamitaron las vías del tren para retrasar la llegada de los revolucionarios a la Ciudad de México. Y aunque Villa no pudo ser el primero en llegar a la Ciudad de México, ya que Carranza detuvo el envío de carbón para las locomotoras de la División del Norte, esta batalla no terminó ahí, sino hasta el 25 de mayo de 1911, cuando Porfirio Díaz renuncia y se dirige a Veracruz para su exilio a Francia. La revolución provocó la muerte de más de 1,000,000 de compatriotas, y creó personajes como Emiliano Zapata, Pancho Villa, Pascual Orozco, Venustiano Carranza, entre otros. Aunque actualmente los historiadores no se ponen de acuerdo de cuándo terminó dicho movimiento, algunos consideran que fue en 1917. La revolución es uno de los hechos más importantes en nuestra historia, porque de ahí parte la construcción del Estado mexicano como lo conocemos actualmente, su constitución política y el origen de muchas de sus instituciones. Así que espero que con este video hayas tenido una perspectiva diferente de lo que es la Revolución Mexicana. Hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido algo y nos vemos la semana que viene y que el viaje continúe. Adiós.